Bienvenidos a un nuevo programa de Enigmas de la Historia. En esta ocasión el cuerpo me pedía hacer algo diferente. No es que lo emitido en los anteriores programas no me guste, al contrario, si no, no se lo hubiera mostrado, pero como les he dicho, tenía ganas de hacer algo distinto y espero que también me acompañen en este viaje a lo más perverso del ser humano. Como amante del true crime, me encantan los extraños casos de asesinatos, los asesinos en serie, etc. El cómo una persona aparentemente normal puede realizar actos que a los demás nos parecen procedentes del infierno. Y desde allí, precisamente desde el infierno, tal y como decía el propio asesino, llega el primer caso que quiero contarles hoy. Y no es otro que el de Jack el Destripador. ¿Pero quién fue este despiadado asesino? ¿Un vagabundo chiflado, un marinero, un médico, un miembro de la Casa Real? Más de 130 años después se continúa sin saber la identidad de uno de los asesinos más famosos de la historia del crimen. Hoy en Enigmas de la Historia viajaremos en el tiempo hasta el Londres victoriano para asomarnos a los bajos fondos de la capital de Inglaterra y saber quiénes eran las víctimas y cómo las asesinó el sádico conocido como Jack el Destripador. El 31 de agosto de 1888, el conductor Charles Cross, de 39 años, salió de su casa en Doveton Street, Londres, para ir a trabajar. Las 3:30 de la madrugada caían asfixiando el mugriento alquitranado del suelo. La oscuridad cubría las diminutas calles malolientes que Cross recorría cada día, siempre a la misma hora. A pesar de la nula iluminación, al llegar a Bucks Row, Cross creyó ver un bulto que, como si de una lona o una manta se tratase, descansaba en el suelo junto a un portal. Pensando que quizá le sería útil para el trabajo, Cross se acercó a inspeccionar el bulto. Sin embargo, a medida que se acercaba, empezó a reconocer una forma humana. Cross pidió ayuda a otro hombre que caminaba al trabajo, y juntos comprobaron que se trataba del cuerpo sin vida de una mujer. Estaba tumbada boca arriba, con las piernas estiradas y la falda subida hasta la cintura. Viendo que nada podían hacer ya por ella y que iban a llegar tarde al trabajo, con misericordia le bajaron la falda y corriendo partieron a buscar a la policía. Lo que ninguno de los dos advirtió entre las sombras de la noche era que la mujer tenía un corte en la garganta tan profundo que casi parecía decapitada. Mary Ann Nichols, de 43 años, no había tenido una vida fácil. Todo lo contrario. Tras un largo matrimonio, Nichols dejó a su marido y a sus 5 hijos, y se vio sola y sin recursos en una ciudad sin alma ni compasión. La falta de ayuda institucional y las dificultades para mantener un trabajo la llevaron a prostituirse en las calles del East End para poder pagarse una habitación, algo de comida y el maldito alcohol que necesitaba para soportar su propia vida. La noche en la que Charles Cross encontró su cuerpo en una de las calles inmundas que frecuentaba buscando clientes, Nichols se había tropezado con un final tan trágico como lo habían sido prácticamente toda su vida. Porque, aquella noche, sin quererlo, sin saberlo, ella se convirtió en la primera víctima del asesino más famoso de la historia, Jack el Destripador. En el otoño de 1888, dentro del laberinto de Lisen, Whitechapel es el lugar donde la miseria toca fondo. Calles infestadas por los desagradables olores del Támesis, unos bajos fondos donde las enfermedades, el alcoholismo y la prostitución causan estragos entre sombras. Whitechapel es el Londres que el resto de Londres no quiere ver.
Pero este caso conseguiría que toda Inglaterra girase su mirada a esas calles que fingían no conocer. Y todo porque Whitechapel iba a ser el tétrico escenario de los crímenes de Jack el Destripador. Quizá Jack el Destripador no haya sido el más peligroso de los asesinos de la historia, pero sí de los más crueles y sin ninguna duda fue y será el más famoso y enigmático de todos ellos. Pero lo único que se sabe de Jack el Destripador, por tonto que parezca, es que mató, pero ni siquiera sabemos con certeza el número de sus víctimas. Los libros de historia nos hablan de 5 víctimas y de un momento concreto en el tiempo. Las víctimas, Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwards y Mary Jane Kelly. Todas ellas prostitutas, todas ellas abatidas por el alcohol y todas ellas, irónicamente, mucho menos recordadas que su asesino. Su momento, pues apenas 70 días, desde finales de agosto a mediados de noviembre de 1888. Estos son los únicos hechos comprobados. Todos los crímenes se cometieron tras el cierre de los bares, todas las víctimas eran de la misma clase, la más baja entre las bajas, y vivían cerca entre sí y fueron asesinadas del mismo modo. Su modus operandi era el siguiente. Comenzaba por cortar de un lado a otro la garganta de la víctima con una cuchillada para acto seguido abrir también a cuchilladas su cavidad abdominal. Casi siempre pasaba entonces a extirpar sus órganos. En alguna víctima aprovechó para llevarse un riñón a modo de macabro recuerdo. Ante esas matanzas, la descripción forense de los cadáveres realmente puede encoger a la persona más tranquila. Las vísceras se hallaron en diversas partes, el útero y los riñones bajo la cabeza, el otro pecho junto al pie derecho, el hígado junto a los pies, los intestinos junto a su costado derecho, el corazón faltaba del saco pericárdico. La prensa dio pábulo, como era de esperar, a todo tipo de especulaciones, siempre por supuesto apuntando a los extranjeros. El mensaje estaba claro: un criminal tan horrendo no podía ser un gentleman británico. Pero su identidad, como el porqué de su sangrienta crueldad asesina, seguirá siendo un enigma. Como ustedes saben, lo desconocido, lo que no entendemos, es lo más temido de todo. Como hablamos en el último programa, la entrevista con nuestro amigo Javier Martínez la dejamos dividida en 2 partes. Hoy está otra vez Javier, otra vez el libro de Urantia, y yo creo que la parte de hoy os va a resultar no más atractiva, pero seguramente os llegue más al alma. Bienvenido otra vez, Javier. Gracias, muy buenas tardes, Roberto. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que los seres humanos hacemos con todas las religiones, que es adorar, y el ser más adorado seguramente, bueno, en España, el catolicismo, es Jesús de Nazaret. Urantia habla de Jesús, pero no, lo primero, existió Jesús. Bueno, efectivamente Jesús existió. Hay incluso documentación que certifica que Jesús realmente fue real y estuvo presente. La figura de Jesús es una figura un poco enigmática, en el sentido de que Jesús no es solamente no solamente Dios, sino que es hombre. Es decir, para poder hilar un poco el concepto de Jesús tenemos que empezar un poquito antes, y es que en el programa anterior hablamos de que hay un universo local de Nevadón que controla, que ha creado 10.000 sistemas cósmicos. Bueno, Jesús es ese creador que se le denomina como Miguel de Nevadón. Es un nombre, es un grupo, digamos, no es un nombre de una persona, de un ser, digamos que es un grupo es como un grupo. Es decir, hay, para que nos hagamos una idea, 100.000 Migueles, que cada uno controlan los 100.000 sistemas locales. Entonces, ese creador de ese universo local, para tener la potestad de poder controlar al 100% toda su creación, tiene que hacer 7 donaciones. 7 donaciones significa que se tiene que reencarnar de alguna forma en diferentes criaturas que él ha creado para obtener, digamos, la experiencia y la capacidad de poder ejercer su dominio amoroso sobre toda su creación, porque conoce a las criaturas. Entonces, la séptima duración, la última, la hizo en nuestro planeta Urantia, en la Tierra. Y entonces él se encarnó en una figura en un matrimonio
que fue María y José, que todo el mundo conocemos por el mundo católico, ¿de acuerdo? Se encarnó en esa pareja y vino al mundo como cualquier niño, como cualquiera de nosotros. Y a partir de ese momento, él va evolucionando. Entonces es diferente a lo que nos dice la religión, ¿no? La religión nos dice que nos creó Dios, pero hablas de Jesús como un Dios creador nuestro. Así es, vamos a ver, esos creadores de esos universos locales se llaman hijos creadores paradisíacos. Hijos creadores paradisíacos. Esos hijos creadores rozan la perfección. Son hijos de Dios, directamente de la creación del Padre Universal y del Hijo Eterno. Es decir, ese creador local, del universo local, tiene un padre y una madre. El Padre Universal y el Hijo Eterno, ¿de acuerdo? Pero ese Hijo Creador no vive solo, también tiene una pareja, por decirlo de alguna forma. En el universo todo se mueve en pareja, hasta los dos serafines que tenemos cada uno de nosotros, todo está en pareja. Entonces ella, juntamente con la parte un poco, por decirlo así, masculina, está la parte femenina, que es la ministra creativa, que tiene la misma potestad que él, pero que forman parte de ese binomio que se necesita de masculino y femenino. No tiene que ver nada con sexualidad, por favor. Sí, no. Masculino y femenino, son dos, llámale positivo o negativo, llámalo como quieras. Dos entidades que entonces, ese hijo creador, de alguna forma, convive con esa ministra creativa, y que esa ministra criatura es hija de la tercera fuente, es decir, del Espíritu Infinito, viene por la tercera fuente. Entonces, el Cristo Miguel viene del Padre y del Hijo, y la ministra divina viene del Espíritu Santo. Las tres personalidades se fusionan de alguna forma en esas dos entidades, y esas dos entidades son las que crean ese universo local. Entonces, como tenía que hacer una séptima donación, que era la última, se encarna en el mundo más retrógrado y peor que existe, y además que estaba sometido a la rebelión de Lucifer, y entonces decide reencarnarse aquí, y nace como un niño normal, pero nace un niño normal a través de María, y lo que debió de pasar en ese momento es que, José y María era un matrimonio, que llevaban tiempo conviviendo, y de esa unión nace un cuerpo material que es el de Jesús, le imponen el nombre de Jesús, pero la personalidad vino desde arriba para que formara parte de ese cuerpo material, que es el al Jesús de Nazaret que nosotros conocemos. Nazaret porque nació en el pueblo de Nazaret, ¿de acuerdo? Entonces, él, a partir de ese momento, empieza su vida va tomando conciencia de quién es, hasta que hay un momento a los 12 años que empieza a tomar conciencia de quién es y se da cuenta de que realmente él no es un niño normal. Entonces, ese niño va evolucionando y hay un momento que cuando es bautizado en el Jordán, realmente él ve realmente el poder que tiene y realmente toma conciencia de quién es. Entonces, en ese momento empieza su vida pública y empieza a mandar un mensaje de amor a toda la humanidad, de que todos somos hijos de Dios, porque Jesús no mandó nada más que 2 mensajes, mejor dicho, mandó 3 mensajes. Primero, que todos somos hijos de Dios, del Padre Celestial. 2, que todos somos hermanos y da igual la raza, el color, hombres, mujeres, todo da igual. El dialecto da, pero es que es más, no solamente somos hermanos nosotros, sino hermanos de todos los otros seres que viven en el cosmos. Importante, una hermandad cósmica universal. Y tercero, tenemos que buscar la perfección personal, porque Dios Padre es perfecto, y si tú no eres perfecto no te puedes acercar a Dios Padre. Hay que ir perfeccionándose poco a poco, a lo largo de ¿cuánto? De miles de milenios no penséis que de aquí vamos a morir ya perfectos. No, aquí no sé si cogeremos una millonésima parte de esa perfección hasta podernos acercar al Padre. Eso es la realidad. Y eso fue el mensaje que trajo. Lo que pasa es que, claro, ese mensaje no fue bien aceptado por la sociedad judía de su tiempo porque le rompía el negocio. Y entonces, pues, se lo mataron. Y lo mataron. Ahora tampoco sería muy bien aceptado, ¿eh? Hoy seguramente duraría también poco. Entonces, has dicho que era una donación, la 7ª donación. Sí. Entonces él venía a un propósito distinto, no venía a salvarnos como porque nosotros somos pecadores y todas esas cosas. Primeramente, desde el punto de vista liberal, no existe pecado original. Es decir, el pecado original es un invento judío. Los seres humanos ni estamos cumpliendo las penas porque nuestros padres pecaron, como dicen los judíos. No. Nosotros todo el mundo somos seres que nacemos con las limitaciones de los seres humanos y tenemos que irnos perfeccionando. Entonces,
no hay castigo por el hecho de que haber nacido y tengamos un pecado original. Entonces Él no vino aquí ni a entregar su vida, ni entregar su sangre para redimirnos nuestros pecados, ni pagarle un tributo a Satanás, que lo ponen al mismo nivel de Dios, como si Dios Padre tuviera que pagar un tributo y encima ofrece la sangre, la vida de su hijo. Pero por favor, ¿qué padre puede hacer eso? Entonces, si es así, Satanás tiene un poder inconmensurable a nivel de Dios. Es decir, Dios está a un nivel tan suma, es como un mosquito del sol. Entonces, es absurdo. Es decir, es decir, Dios no tiene que vender a nadie, ni tiene que vender nada. Es que es poner a Dios a un nivel tan de juguete que es vergonzoso. De eso te quería preguntar, porque en el anterior programa sí lo tocamos un poquito por encima, pero ese equilibrio que ponemos aquí en nuestro planeta, aquí y en nuestra historia, en nuestra religión, de Dios y el demonio al mismo nivel, no tiene ningún sentido, ¿no? Por supuesto que no tiene ningún sentido. Es decir, el bien y el mal no es el... Vamos a ver, a ver cómo decir, en principio todo, Dios es bueno y lo que creó todo fue bueno, aunque no lo entendamos, que muchas cosas tienen que pasar para el bienestar del cosmos y de nosotros. Y la maldad es cuando alguien no quiere ir con ese plan y hace daño a los demás y se aprovecha. Pero vamos a ver, para que tenga una idea, el propio Lucifer, que era el administrador de un sistema cósmico, que recuerdo que lo dije la vez anterior, había 10.000 sistemas cósmicos solamente en el universo local de Nevadón. Es un alcalde de pueblo, en comparación al cómo no es nada, un alcalde de una aldea, no es nada. Lo que pasa, claro, a nosotros nos afectó muchísimo, pero realmente no es nada en comparación. Es decir, si Dios, si Cristo Miguel, que es cuando le llamamos a Jesús de Nazaret, cuando ya está, resucita, con que lo hubiera pensado, hubiera desaparecido esta persona. Es decir, no, es como un mosquito, lo hubiera aplastado. Lo que pasa es que le permite. Que no nos atañe a nosotros. No nos atañe. Está ahí, hizo el mal, provocó un derrumbe en 37 planetas, hizo muchísimo daño a miles de millones de personas, la estamos sufriendo las consecuencias, pero de cara cósmicamente esto no es nada, esto es como un hormiguero dentro de todos los hormigueros que existen en nuestro planeta Tierra. Es decir, no es nada. Y es uno que, bueno, pues desaparecerá en su momento, de momento está en prisión y nada más, y nosotros seguiremos nuestra vida evolutiva porque nuestro destino es glorioso. Es decir, los seres humanos, cuando evolucionemos y nos convertamos en seres espirituales, pasando por esa fase mundial, que eso sería un programa muy bonito, realmente vamos a tener unas capacidades de controlar sistemas dentro de los 4 anillos exteriores que hay dentro del gran universo, que se llama el universo maestro. La vez anterior no lo comenté, hablé del gran universo, que es del universo central, con los 7 superuniversos, pero el universo maestro, además de esos 7 superuniversos, hay 4 anillos exteriores con millones de superuniversos, con lo cual es inconmensurable. Las cifras que nos dan en años luz, realmente te faltan páginas para ponerle ceros. Yo quería centrarme ahora un poquito en la figura de Jesús. Nosotros vivimos en un país católico, recibimos una educación católica, entonces la visión que tenemos de Jesús es o manso, excesivamente manso. Por ejemplo, las representaciones del cine, ves a alguien excesivamente manso, te diría que hay veces que parece que está colocado, hablando así. Yo sé que esto suena a blasfemia, pero realmente es la visión que tienes. Y luego tenemos la de Jesús en el templo, echando a los mercaderes, un Jesús furioso, un Jesús perdiendo el sentido. El libro Durantia nos habla de la personalidad, porque si al final era un ser humano consciente de su deidad, su carácter debía ser muchísimo más ameno, más amable, más feliz. Era el único de todos los seres humanos que estaba en este planeta que sabía su propósito y su misión. Así es. Bueno, efectivamente es que realmente lo que se ha escrito y se ha pintado de Jesús realmente no tiene que ver nada con la realidad. A poner un Jesús además o rubio, con los ojos azules, alto, nórdico, vamos a ver, sería pues con los rasgos de allí, sería morenito, con ojos negros grandes, era alto, por lo que nos dicen en la escritura, debía venir casi 1,90 m, era un hombre fuerte, fornido, era muy masculino en el sentido de que era un hombre bastante... tenía definido su sexo, no estaba feminado, y no es que quiere decir nada en contra, sino que él era así, podía ser de otra forma, pero era así. Y entonces él realmente desarrolló un poco toda su existencia sabiendo quién era un hombre afable, por lo que decimos en las escrituras, iba haciendo el bien por todos los sitios donde iba, siempre estaba sonriendo, tenía muy buen humor, era un hombre generoso, entregado,
muy trabajador, porque de hecho cuando estaban los grupos apostólicos mal, decía todo el mundo a pescar, y a pescar y tal, para conseguir dinero, para comer ellos, y para ayudar a las familias de los apóstoles, que les enviaban dinero, que se creó toda una comisión para ayudar a las familias, para que no se quedaran sin poder comer cuando los hombres de casa, pues los apóstoles lo siguieron. Y además fue un hombre con una visión enorme, porque además creó un grupo de 12 mujeres, de 12 apóstolas, que le seguían y iban trabajando con él, es decir, le dio la dignidad a la mujer que no tenía en el pueblo judío entonces. Ninguna dignidad, la mujer valía menos que una burra muerta. De hecho, luego los católicos se han olvidado de ese grupo. Claro, el problema de eso es que además cuando Jesús muere, sobre todo Pablo, el apóstol Pablo, no cogió el auténtico mensaje de Jesús que lo transmitió más Pedro, y fue porque, vamos a ver, Pablo era un misógino, sí. Un misógino. A las mujeres les tenía auténtica manía y dijo que no se iba a casar, ni se quería casar, ni querían nada con las mujeres. Y os recuerdo que dentro del pueblo judío decía que era mejor quemar la Sagrada Escritura antes que dársela a leer a una mujer, con lo cual imagínate tú el concepto que tiene la mujer. La mujer no valía nada. Es comprensible que en el mundo musulmán pues pase también lo mismo, porque ya el pueblo judío lo hacía. El católico fue evolucionando un poco más, pero debido precisamente a esa mentalidad arcaica, y debido a esa visión misógena del apóstol Pablo, el Vaticano se creó con hombres, porque la mujer, pues no, si hasta hace pocos años fue cuando se decidió que la mujer tenía alma, sí, acordaros, sí. La mujer no tenía ni alma. Que volvemos a humanizar a Dios según en la época en la que vivamos. Claro, claro, siempre... Dios es igual de moderno de lo que nosotros podemos llegar a ser. Claro, y dentro de poco parecerá un Jesucristo, pues con piercing, con tal y con sí, ropa y tal, y cantando... No, es que... Dios fue un hombre de su tiempo, era un ser humano, entendió las debilidades y las necesidades humanas, pasaba hambre, se puso enfermo, pues como cualquier ser humano, y cuando empezó a tomar conciencia, que fue tomando conciencia de quién era realmente, empezó a obrar de una forma diferente, mandando esos 3 mensajes, Padre Universal, Hermandad y buscar la perfección. Y él no se metió en política. En la época aquella los romanos, imagínate las barbaridades que hacían los romanos, violaciones de todo tipo. Él nunca criticó, él ni siquiera criticaba a los potentados judíos de aquella época. Solamente se metió con el Sanedrín, porque es que eran una banda de sinvergüenzas que vendían, extorsionaban a las viudas, a los pobres y tal, pues fue lo único que se metió un poco con ellos. Y nada más, pero él no se metió nunca en política y él vino a mandar un mensaje de amor, decir, no os preocupéis que lo que os espera es mucho más glorioso lo que tenéis. Y básicamente fue su mensaje, un mensaje de amor. Y lo matamos porque no podemos entender, porque claro, si dice que todos somos iguales, ¿cómo le vas a decir a los judíos que eran muy iguales que los romanos, o que eran muy iguales que las mujeres, o que iguales que los indios, o que un leproso? O que un leproso, no lo pueden admitir. Entonces esa ideología es sumamente peligrosa, y había que quitarlo de en medio, y se lo quitaron porque él lo quiso, sí, ¿no? Porque él en un momento se entregó, prácticamente llegó que había finalizado su proyecto de difusión del mensaje del Padre Celestial, y entonces se puso en manos y nosotros le dimos una muerte ignominiosa, terrorífica, como cualquier de aquellos teclados. Pero luego hay luego los seres intermedios y los seres espirituales no quisieron ver al cuerpo descompuesto físico y lo desintegraron en décimas de segundo y desapareció, y luego se apareció como 18. Sí, de eso lo hablamos, de la resurrección. Yo te quería preguntar, entonces, según hablamos, no fue realmente el Mesías que anunciaba a los judíos. No. Él en política entonces no se metió jamás. Él no era el Mesías. Era un mensajero del amor. Él, bueno, esa palabra un poco es romántica, mensajero del amor, parece que así... Del amor universal, del amor universal. Sí, era un mensajero. El mensaje era el mensaje de que somos hijos del Padre Celestial, somos inconsecuentemente hermanos, y tenemos que buscar la perfección y luchar para el bienestar de todos. Ese fue el mensaje que mandó, porque si no es así, nos autodestruimos. Es que nos vamos a autodestruir. Y fue el mensaje que trajo, nada más. Y lo demás fue su ejemplo de vida, ayudando a que podía, cuidando a algunos enfermos, ayudando a los menesterosos, predicando, tratando con respeto a hombres y mujeres y dando ejemplo de vida. Porque si dices una cosa y luego va buscando el dinero, como hacen tantísimos, desgraciadamente, líderes religiosos, que por un lado dicen una cosa, pero luego de la mano por otra, pues claro, pasa lo que pasa. Pero el mensaje era sumamente limpio. Él nació, no pobre, nació normal, un hombre de su época, y murió como un hombre de su época. No, yo siempre escucho eso de que nació pobre. A ver, nació donde nació, porque, nació en Belén, ¿o nació en Belén? Nació en Belén.
nació de casualidad donde nació, tampoco era, a ver, un pesebre, hablamos que era un sitio donde estaba calentito porque reposaba a los animales y fue de puñetera casualidad porque fue para lo del, lo diré ahora, o lo del padrón, vamos a decir lo del padrón. Pero entonces, ¿no creó una iglesia? No, o sea, vamos a empezar. Lo de iglesia dejamos pues, Jesús cuando nace en Belén porque, digamos, accidentalmente, pues cuando iban a hacer María estaba de luz, iba a dar luz, y fueron con José a Belén y dio a luz allí. No eran pobres. Y lo metí, pero de pobres no. Bueno, es lo que decíamos, su padre era un tecnón que era un carpintero que era técnico jefe de obra, no era un carpintero que hiciera puertas. Así era, o sea, era un responsable de obra. De hecho, los teólogos que también coinciden en muchas cosas con el libro de Durantia, una de esas cosas es esa, era una familia acomodada. Era un arquitecto de su tiempo, claro, pues como era entonces. Y era una persona que estaban bien, económicamente estaban bien. Eso sí, cuando José muere, porque tuvo un accidente y murió, automáticamente la vida se les puso muy difícil porque era una viuda. Y entonces Jesús y todos sus hermanos, que tuvo 8 hermanos... Luego volveremos a lo de la iglesia, que realmente no es tan importante si la creó o no, porque de hecho hay bastantes teólogos que coinciden en que no la creó ninguna iglesia. No creó ninguna iglesia. Pero volvamos a lo de los hermanos, porque digamos que los historiadores oficiales de la iglesia dicen que hubo un error de traducción. Sí. Es imposible que hubiera un error de traducción, primero porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, que era el idioma universal, el griego koine, que era el idioma universal en el que se movía en el Oriente Medio. Entonces no es posible, no se refería a primos, él se refería a hermanos. Entonces no sé cuál es la gravedad, sinceramente, para un creyente que Jesús tuviera hermanos. Entiendo la gravedad de dejar de pensar en la virginidad, que si nos da tiempo es un tema que vamos a tocar, la virginidad de María, pero que luego tuviera más hermanos, al final era lo normal, era un matrimonio en la Galilea de hace 2030 años más o menos, porque el calendario tampoco es realmente el que es. Entonces, pues tuvo 6 hermanos y 3 hermanas en total, y con él, bueno, eran 9 en total. Tuvo 8 hermanos, entre chicos y chicas, hijos de la misma madre y de su padre José. Claro. Incluso cuando José muere, la última todavía no había nacido, la pequeñita todavía no había nacido, que además estaba enamorada. Jesús, sí, fue póstuma, estaba enamorada de él. Jesús, la niña, la pequeñita, es que la quería, la adoraba, andaba como siempre. Y de hecho fue la única hermana que creyó realmente en Jesús desde el principio, fue la única. Los demás tenían su duda y tal, pero fue una familia numerosa. Y Jesús le enseñó a cultivar la huerta, comprar unas vaquitas, comprar unas cabras, es decir, estamos hablando de una época de hace 2000 y pico años, es decir, y después, claro, los evangelios ten en cuenta que distorsionaran todo porque, primeramente, el primer evangelio se escribió 90 años después de que muriera Jesús. Ni Jesús escribió nada, ni ninguno de los apóstoles escribió nada. Fueron los apóstoles de apóstoles, seguidores, que con lo que le contaban, pues iban escribiendo y distorsionándose a la vez cada vez que pasaba de uno a otro, las cartas epistolares y tal, y se distorsionaba en función de lo que interesaba transmitir. Porque y amoldados a la época en la que vivían. Claro. Y entonces intentaron mezclar la cultura griega, romana y tal con la nueva filosofía, incluso con la judía. Y por eso a Jesús, pues algunos en la Iglesia Católica le llaman, pues es el Salvador y es el ungido y es el... De hecho, digamos, el libertador que esperamos, porque es que los judíos siguen esperando un libertador que es religioso, político, militar. Es un político militar, es decir, no esperaban a un ser... Entonces, cuando preguntan a Jesús, dice, yo el Mesías, ¿pero qué me dices? Y los judíos lo siguen esperando. Lo siguen esperando. Esperando a ese judío libertador, a ese judío religioso libertador militar. Déjate, no te quedes nada con Jesús. De hecho, dices que la pequeña es la única que le entendió. Es importante que todo el mundo sepa, en el contexto histórico que nos movemos, hablamos de unos pescadores, un recaudador de impuestos, etcétera. No hablábamos de una gente formada para entender un mensaje como el de Jesús. Entonces, no es mala fe la tergiversación. Al final es intentar entender lo poco que pudieron entender, intentar transformarlo para que lo entendieran los demás y helenizarlo, o sea, hacerlo más griego como hizo luego Pablo. Sí, así es. O sea,
no es meterse con esos pobres apóstoles, que bastante tuvieron con lo que vivieron, una experiencia maravillosa, pero también muy complicada, era una época muy complicada. Muchos murieron de mala manera, ¿eh? La mayoría murieron de mala manera, ver morir a su maestro de la manera trágica y cruel, o sea, porque muchas veces escuchas a la gente, ¿no? Que los apóstoles, por ejemplo, que hemos hablado antes, JJ Benítez es súper crítico con los apóstoles. A mí lo que me dan es ternura los apóstoles. Por supuesto. Pedro, que debía ser brutísimo, debía ser una persona brutísima, al final te despierta una ternura que era pues, como nosotros, una persona normal a la que le están dando un mensaje que no es capaz de entender, pues como si a mí me vienen a explicar el funcionamiento del universo o yo se lo quiero explicar a una hormiga, una raíz cuadrada. Pues no, efectivamente. Va a ser similar. Sí, de hecho, Jesús cogió a 6, Jesús eligió a 6 seguidores nada más, a los 6 primeros. Pero no creas que eligió a la gente más lúcida, inteligente y representativa. No, eran gente trabajada, pescadores, gente que conocía, que tenía un buen corazón, que eran gente honesta, y fue los que. Y después a ellos les dijo, elegid vosotros otros 6. Y a los otros 6 los eligieron los 6 primeros apóstoles, es decir, los 12 apóstoles fueron 6, lo eligió Jesús, y los otros 6 lo eligieron los otros 6 apóstoles, entre los cuales estaba Judas Iscariote, que fue el que de alguna forma lo vendió. Que por cierto se habla muy mal de Judas, pero también tenía sus cosas, ¿eh? Cumplió su misión, digamos. No cumplió su misión, él se descarrió, las cosas como son, pero él no vendió a Jesús por dinero. Cuando le da las monedas las tira allí, no. Él buscaba prestigio social entre la familia, era el reconocimiento, él lo que buscaba, era la vanidad, era un hombre con mucho complejo de inferioridad. De hecho, hace el perfil que en el libro Durantia se relata de la figura de los 12 apóstoles, pero el de Judas, de verdad, que es digno. De hecho, fíjate, te voy a hacer un comentario. El doctor Saller, que fue el promotor un poco de los grupos de contacto de todo el tinglado, dijo que cuando leyó el libro de Durantia, cuando estaba leyendo los documentos, no se lo creía. Pero cuando leyó el perfil psicológico de los 12 apóstoles, que no sé qué capítulo es, automáticamente, como psiquiatra que era, dijo, esto es verdad. No se puede, en un solo capítulo, definir exactamente a 12 personas a todos los niveles. Y fue lo que lo convenció, y lo comenta en sus crónicas, de que efectivamente fue así. Y eso es lo que pueden decir un poco de los apóstoles y de las apóstolas, ¿eh? Porque luego había 12 mujeres, sí, es que es importante, incluida María Magdalena, que fue apóstol, y bueno, muchas. Que María Magdalena no es la María Magdalena que nos María vende... Magdalena no era una prostituta, era una mujer que se ganaba la vida en unos bares ahí tal, el hombre vendiendo y tal, pero Jesús la cogió porque era una mujer de una valía inmensa. Y de hecho, era la jefa del grupo femenino. De hecho es que María era un nombre, bueno, Miriam era un nombre muy común y de hecho es que hay una confusión de Marías que fue lo que le hizo arrastrar toda esa fama a María Magdalena en el catolicismo durante... Sí. Se ha menospreciado, no obstante, hay que reconocer que JJ Benítez, al cual yo le tengo mucho aprecio como escritor, un buen novelista, la verdad es que algunas cosas se la ha inventado y además es que, por ejemplo, el tema de María Magdalena es que la crucifica. Sí. Pero es que el tema de Juan el Bautista, que tiene una potencialidad, que fue el precursor de Jesús, que tiene unos valores y una lucha, y si tú lo pones como un subnormal, una persona con graves problemas psiquiátricos, que era un loco, Dios mío, ¿cómo puedes? Pero bueno, cada uno es libre de pensar lo que quiera. Yo, si soy creyente, tengo que pensar que en algún día este caballero, el Juan Bautista, de verdad, le diga, oye, ¿por qué no hablamos un ratito te lo voy a explicar. Vamos a hablar, me lo explicas. De todas formas, de hecho, fue el anunciador de Jesús y muchos de los que luego fueron seguidores y discípulos de Jesús ya eran discípulos de Juan el Bautista. La mayoría de los apóstoles que tuvo Jesús eran de Juan el Bautista, eran seguidores de Juan el Bautista. Lo que pasa es que Juan el Bautista hay un momento que le dice a tus seguidores, yo no soy digno ni de quitarle la gana, seguidlo a él, seguidlo. Y la mayoría de los apóstoles que llevaban Jesús, sobre todo el séquito, hay un montón de gente que le seguía, fueron seguidores de Juan el Bautista, ¿de acuerdo? Ellos bautizaban, Jesús no bautizaba a nadie, Jesús no bautiza nunca a nadie. En la Iglesia Católica se rompe decir, es que el bautismo, la confirmación, los casamientos, las muertes, vamos a ver, ¿cuántas misas hizo Jesús? Ninguna. ¿Cuántos bautismos hizo Jesús? Ninguno. ¿A cuántos enterró Jesús y le dio la bendición? Ninguno. ¿A cuántos confesó Jesús? Ninguno. Perdona, ¿de qué me estás hablando? Lo que hace la Iglesia Católica está muy bien, puede ser tal, son ritos pero privados, no tiene que ver nada con lo que dijo Jesús. Con lo que hizo. Jesús se dedicó a otra cosa, a ayudar, a escuchar a los enfermos, a sanar, a transmitir un mensaje de libertad
y de esperanza ante la muerte. Y eso fue lo que hizo Jesús. Y nada que hizo Jesús es lo que tiene que ver con lo que todas las iglesias oficiales, todas, se han montado la parafernalia para vivir del cuento, con perdón, gente interesada con buena fe y que luche, lucha por los demás en muchos tipos de misión y tal, pero bueno, también sabemos lo que hay al otro lado. La parte humana también está representante en esas comunidades religiosas. Pero no me compare eso con lo de Jesús ni con... No tiene mucho que ver, al final es una asociación humana. Está bien parte del mensaje que transmiten, hay gente que lo hace con un amor y que lo hace con una pasión y está muy bien porque al final es una creencia bonita, es una creencia hermosa, pero al final es humana, es una organización humana. Con sus ventajas e inconvenientes, pero como humana. Es decir, si lo asumimos que es una sociedad humana hechos por seres imperfectos, podemos comprender que cometa errores y siga cometiendo errores. Igual que tiene muchas virtudes, también comete errores, porque tenemos que coger lo bueno y lo malo de cada organización, así es. Hemos hablado antes de Judas, no recuerdo dónde lo leí. Judas había sido primero seguidor de Juan el Bautista, y luego no es que no moviera un dedo Jesús para salvar a Juan, sino que digamos que Juan había cumplido su cometido y Jesús divinamente podía haber hecho, con sus poderes, digamos, podía haber hecho lo que quisiera para salvarle, y que el no hacer nada fue un motivo de rencor de Judas siempre. Así es, Roberto, tal como dices. Sí. Es decir, Judas Iscariote no le perdonó nunca a Jesús que no hiciera algún milagro para que salvara a Juan el Bautista, porque él era seguidor de Juan el Bautista. O sea que Juan el Bautista dijo, sigue al maestro, a ese es al que tienes que seguir. Yo soy el predecesor, pero síguelo. Y jamás le perdonó. Y lo que Jesús dijo en algún momento, nos dicen los reveladores, que Jesús, viendo en un momento el alto destino al que estaba convocado Juan el Bautista, pues vamos a ver, Juan el Bautista, la gente habla como si fuera una persona más. Juan Bautista fue una personalidad que fue encarnada con un poder enorme, porque vamos a ver, Juan el Bautista primeramente, Juan el Bautista nace de una mujer mayor que no puede tener hijos. Sí. Se han hecho algo ha pasado allí para que ese hombre... ¿Por qué? Una mujer octogenaria de Elías. Claro, sí, decían. No sabemos quién es, sí, pero no era un niño como cualquiera de nosotros. No. Se le impone el nombre. Se va a llamar Juan. Y va a estar predestinado para adelantar y ir preparando el camino de Jesús. Y así fue lo que hizo. Fue preparando a su manera. Pero fue una personalidad enorme. Entonces, cuando Jesús sabe, porque llega un momento que toma conciencia de la alta personalidad que es y del alto destino, pues se dice que se cumpla el destino. De hecho, sería adelantarme, pero todo este grupo de estos 37 planetas están controlados por 24 ancianos que controlan un poco todo esto, su sistema, y Juan el Bautista forma parte de esa asociación de esos 24 ancianos, y de hecho está presidiendo el Consejo de Ancianos durante 100 años. Ahora mismo ha cambiado, hace poco ha cambiado el consejo, no sabemos quién es el que lo está dirigiendo, porque ya nos dicen los reveladores que los seres humanos que somos tan deseosos de rendir culto y pleitesía a deidades, no nos dicen quién es. Pero Juan el Bautista, lo mismo es o no lo sabemos porque no lo quieren decir, porque ellos quieren evitar siempre el culto, que empecemos a adorar a trozos de madera, a piedras santas o a pelos de santos o a lo que sea. No hay más, se pueden hacer 1000 cruces, se pueden rellenar 1000 cajones de clavos, o sea, y manos de santos y cráneos de santos no tienen que contar, y clavos de la cruz de Cristo. Quería ahora hablar un poquito de la virginidad de María. Hemos hablado pues de que tuvo hermanos. Bueno, lo de la virginidad de María, para que todos lo sepa, es un concepto bastante posterior al nacimiento, a lo que pensaban los apóstoles, a lo que pensaban, hablamos 200 o 300 años después, se le empezó a dar importancia a la virginidad de María, sí, de la muerte de Cristo, o sea que no es una cosa que en su momento se le diera importancia. Seguramente para igualar el nacimiento de Jesús con el de otras deidades, Osiris, etcétera, etcétera. Vamos a obviar la importancia, vamos a ser asépticos y obviar la importancia de la virginidad de María. Tú has comentado que nació de un hombre y una mujer, o sea, era un niño normal. Normal y corriente, nació de su padre José, de su madre María. Y vamos a ver, igual que nosotros nacemos de nuestro padre y nuestra madre, lo que pasa es que nosotros, en el momento de la concepción, adquirimos el don ese de la personalidad que nos viene y de esa mente. Pero en el caso de Jesús, eso vino en ese momento, vino de
dicen que es el misterio de los misterios, no lo sabemos, pero se encarnó en ese niño. Y él evolucionó como un niño normal, pero con su personalidad era la de Cristo Miguel. Y yo siempre he pensado que para qué complicarlo. Me refiero a Es que Dios no hace cosas contra natura. Es decir, claro, la naturaleza es ir contra lo que tú creas. Siempre claro, me pareció una cosa si extraña. Dios pero... crea el sexo y crea las relaciones y crea los animales y tal, no va a ir en contra de sus propias leyes naturales. Utiliza las mismas leyes naturales. Es decir, es que ir contra la naturaleza parece que es lo divino. Al contrario, si lo divino es la propia naturaleza. Esta es la creación de Dios, la parte material, con sus reglas, con sus normas, con la gravedad, con sistemas electromagnéticos, con tal. Esto es lo que Dios quiere. Se ha hecho así porque Él en su plan quiere que sea así. Y no se va a contradecir a sí mismo para sobresalir. ¿Pero para sobresalir para qué? Si Dios no le tiene que demostrar a nadie nada especial. Entonces, sobre eso que dices, he estado ojeando el libro. Jesús, realmente Él vino como un humano normal. Realmente Él no hace los milagros, sino la gente que le rodea es la que hace los milagros. Digamos... Hay matices, Sí, vamos ¿verdad? a ver. Dios no hizo tantos milagros como Jesús se publica. Sí. Es verdad que hizo algunos milagros de forma... Vamos a ver, por ejemplo, la famosa conversión en la boda de Canaán del agua en vino. Es decir, se da una circunstancia de que la madre de Jesús, María, le dice, oye, mira, que se nos está acabando el vino, que tal. Y dice Jesús, pues no me pidas a mí esas cosas, ayúdalos, pero sin saber lo que podía hacer. Y entonces parece ser, por lo que nos dicen los reveladores, que ese potencial creador de este ser tan extraordinario, por el solo hecho de en un momento pensado desearlo, se produce. Es decir, las huestes celestiales, todo, basta que él, en un momento de debilidad, por decir una cosa, que él quiera eso para que se ponga en marcha. Entonces, en un momento de amor a su madre, que le abraza llorando, ayúdalos y tal, que está pasando un mal momento, que no tienen vinos para los invitados, que se la abraza, yo creo que hay un momento de debilidad humana, de que él llora, que se da cuenta de la necesidad y de la necesidad de su madre y se provoca un milagro. Y se provoca un milagro. Y es de los pocos milagros que hay. ¿Entiendes? Hay varios milagros. Hay también milagros como cuando los leprosos, un grupo de leprosos que van tal y dice, oye, pues iros a la fuente de Salou, no me acuerdo qué fuente allí en Jerusalén, os bañéis y tal, y os purificáis y tal. Y fueron allí y todos se curaron. Y el único que volvió por allí no era judío, curiosamente, era un palestino. Es para que os deis cuenta que al final ni siquiera da la gracia. Hizo unos cuantos milagros, pero muchos milagros que se le atribuyen, de epilépticos, de tal. Yo no sé si es que no hacía falta hacer milagros porque él sabía lo que iba a pasar un poquito más adelante. Sí. De hecho, hay una de las parábolas que hay un centurión que le mandan un soldado para que vaya a su casa porque una persona muy querida de él se está muriendo, que vaya y que la salve. Y entonces dice, mira, yo creo en ti, sálvalo, ven para acá. Y entonces cuando él recibe el recado, le dice, dile a tu dueño que no se va a morir. Seguramente no hizo el milagro, pero es que él sabía que no se iba a morir. ¿Entiendes? Entonces, él sabía las cosas por delante de lo que iban a suceder. Tenía ese don, pero hizo muy pocos milagros. Es verdad que se produjo un milagro en una circunstancia muy especial, que todo un pueblo entero sanó. Habría que profundizar sobre ese tema. Jesús de alguna forma se llenó de compasión, de amor, con cantidad de lisiados que iban a verlo, de gente necesitada y tal, y hasta subnormales, y gente con problemas gravísimos mentales, y todos se sanaron. Bueno, en el libro de Durantia relata ese acontecimiento, pero luego él no quería hacer milagros, él no quería vender hacer milagros. La importancia es cambiar las voluntades, que tú tomes una decisión en la vida, hacer el amor y luchar por el bien de la humanidad y tal, y no hay que hacer vender milagros, porque no. Decía que eso era contraproducente. De hecho, cuando hizo el milagro, convirtió en el pan, cuando los panes y los peces, que le dio un montón de gente de comer gratuitamente, luego no le dieron ni la gracia. ¿Te das cuenta de cómo darle pan al pueblo? El pueblo desagradecido. Esto no sirve para nada. La gente o cambia desde dentro, por fuera comprando a la gente, como hacía el pueblo romano, con pan gratis y tal, y no sirve para nada. ¿Pan y circo? ¿Pan y circo? ¿Y la resurrección de Lázaro, eso fue real? ¿O? Vamos a ver, ese para mí es el milagro de los milagros. Es decir, Lázaro muere, es su íntimo amigo, le llama a la familia para decirle a las hermanas y tal, las hermanas de Lázaro, que tu amigo Lázaro se está muriendo. Y entonces él dice tranquilamente, bueno, ya mañana iré para allá, que no pasa nada. Y cuando ya se va acercando le dicen que Lázaro ha muerto. Entonces él le dice,
No, está dormido. Entonces, claro, ¿cómo? Si ya lleva 3 días y huele. Sí, sí. De hecho, es que esa es la frase. Es así. Entonces, él dice, él se va y va entonces siguiendo, sin saber qué iba a hacer. Entonces, cuando va allí a la tumba, pues abren allí la piedra esa rotatoria y le dice, sal, el Lázaro, sal. Le dice unas palabras y a los ratos, pues sale Lázaro, cadavérico, blanco, me imagino, con babas, con una situación después de 3 días, parece oliendo fatal y todo el tinglado. Dios sabe cómo estaría aquello, pero resucita. Explica en el libro Urantia que su espíritu, aún así, es decir, cuando Jesús, cuando una persona muere, ese espíritu automáticamente vuela, ese espíritu es alma. Y debió decir Jesús, no, que no se marche hasta que yo llegue. Pero claro, el cuerpo se estaba descomponiendo. Claro. Y entonces cuando salió en una situación fatal, había muerto de un infarto, por lo visto, de un problema cardíaco, por lo que dice en el libro de Urantia, se recupera todo el tinglao y Jesús esa fue el milagro de los milagros. Bueno, milagro de los milagros es que resucitó a Lázaro y que también resucitó a él. A eso iba. Con eso quería terminar, porque que nos da esto para 10 programas y 10 días seguidos hablando. Pues para terminar, quería que me contaras lo que es la resurrección de Jesús. Fue una resurrección, como nos cuenta, el mismo cuerpo no podía ser, obviamente, porque desapareció de la tumba. Dicen que desapareció el cuerpo de la tumba porque resucitó, pero antes habías comentado que el cuerpo como que lo hicieron desaparecer, los restos. Sí, por lo que nos cuenta en el libro Urantia, y esto es siempre información del libro Urantia, porque no vienen los evangelios cuentan otra película, hay un momento que cuando él muere está realmente hecho polvo, destrozado. Lo bajan de la cruz y entonces un amigo de él le presta la tumba suya, de su familia, que tiene un jardín, y lo entrega allí, le pone unas sábanas de lino, le echan los óleos, todo el tinglado. Y entonces, pero claro, como se corría la voz dentro del pueblo judío, que al tercer día resucitaría, pues aquello lo rodean de la guardia romana, los judíos seguidores de todo el tinglado, para que evitar que robaran el cuerpo y dijeran los apóstoles que había resucitado. Entonces realmente pues se forma todo un círculo, allí no se podían aproximar ni los apóstoles. Es importante ni nadie. decir que yo cuando escucho a la gente decir que es que se habrían dormido los guardias, los guardias romanos no se dormían, es que de ahí no salió nada. Si un guardia romano cuando estaba haciendo el servicio y tal, se dormía, le cortaban el cuello, así tal cual. Allí no se dormía nadie. Y todos los seguidores ahí alrededor, ahí con sus fogatas, celebrando lo que fuera, que había muerto y tal. Y hay un momento en que Jesús desaparece, se desintegra materialmente y desaparece. Y el Jesús que luego aparece en 19, digamos que se muestra ante miles de personas, además se muestra, es un cuerpo morontial. No es un cuerpo físico de materia como el nuestro, de barro y agua, no, es un cuerpo morontial, energético, donde tiene las facciones, se ven, ¿sabes? No se puede ni tocar. De hecho, cuando María Magdalena se acerca y tal, dice, no me toques, porque no puede tocarlo, Dios sabe qué pasaría, ¿por qué? Y ese cuerpo va cambiando por diferentes fases, pero es un cuerpo que es entre morontial y espiritual, pero no es un cuerpo material, es un cuerpo energético. Y se presenta primeramente a las seguidoras y luego ya se va presentando a los diferentes apóstoles, que estaban aterrorizados, no saliendo allí, pensaban que le iban a cortar el gaznate a todos, incluso Tomás ni siquiera quería, se marchaba, pues dijo que eso había perdido hasta la fe, hasta que aparece allí en público, y además aparece y desaparece. Si no es que aparece, se cierra la puerta y se va, aparece de golpe, y desaparece energéticamente, pues como una especie de algo tridimensional, y cuando tal se despide, os deseo la paz y se va. Y desaparece, y no se ha ido por la puerta ni ha salido volando. No, entonces es algo que no comprendemos, que está relacionado con otra realidad y que no comprendemos. Pero es verdad que en el momento de la resurrección lo que hace es que todos los que están allí salen despavoridos. No me extraña, se produce una energía, algo dentro, una luz que sale por todo el lado y allí no se queda nadie. Salen corriendo todos allí aterrorizados y de hecho le tienen que pagar los judíos a los de esos romanos para decirle que digan que lo han robado. Porque él decía que no, que allí hemos salido corriendo para pagarle, pues para que no dijeran la verdad. Bueno, Javier, se nos acaba el tiempo. Te quiero agradecer que hayas venido 2 veces. Tendrás que venir más veces porque tiene muchísimo más. Yo les recomiendo a todo el mundo, sea creyente, no sea creyente, al final es una experiencia de vida, que lo lean tranquilamente. Es un libro que cada página hay que leerla un par de veces y que se lo tomen con calma. Al final es lo que hablábamos, no es una Biblia nueva a la que seguir, no es una secta. Quiero recordar que el libro, el ejemplar físico, obviamente no es gratuito,
pero existe en internet, es gratuito descargárselo y hay una aplicación. Sí, hay, bueno, de hecho hay varias plataformas donde tú te pones el libro y te lo descargas en formato PDF o en EPUB, en el formato que tú quieras, pero además en 32 idiomas. Es decir, fíjate. que te lo puedes descargar gratuitamente. Hombre, si quieres comprarlo físicamente, creo que está en el entorno entre los 20 y los 30 euros, dependiendo del tirado, con el papel, para pagar el papel y tal, y el transporte y tal. Pero es gratuito, de hecho yo no lo leo en papel, yo lo leo en formato electrónico siempre porque a la hora de buscar es mucho más cómodo. Es más cómodo. Y es gratuito, y además lo tienes, digo, en todos los formatos. Entonces, si tiene interés lector, es decir, vamos a ver, si te has leído el Quijote, te puedes leer esto tranquilamente. Te garantizo que esto te va a dar más información y te va a ser más vital en tu vida que leerte otros libros que son seguramente tan duros de leer, como la Metamorfosis de Kafka o cualquier otra cosa que se te ocurra leer. Por favor, esto es más fácil. Bueno, pues muchas gracias, Javier, por venir, y ya te digo, estás invitado para cualquier otro día. Es un placer hablar contigo, Javier Martínez. Lo podéis seguir en Facebook, en Descifrando Urantia. Descifrando Urantia. Pues muchísimas gracias, un placer. Gracias a ti, gracias a todos vosotros. Encantado. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo necesito un ligero respiro para poder meditar sobre esta entrevista. Vamos a ir con un ratito de publicidad, pero no se muevan. Enseguida volvemos con más enigmas de la historia. Han pasado más de 50 años, pero Zodiac, o para nosotros el asesino del Zodíaco, sigue siendo noticia. En esta ocasión, un equipo del FBI afirma que ha identificado al hombre que creen sería el supuesto criminal, Gary Francis Poste, muerto en 2018. Al parecer, se basaron en nuevas evidencias físicas y forenses recogidas en varias escenas del crimen y comparadas con Gary Francis Poste, e información de testigos, según indicaron en un comunicado. Pero como todos estos casos, todos los que han trabajado o investigado al asesino del Zodíaco quieren pasar a la historia por ser los que acabaron con el misterio. Para mí, como para muchos amantes de este caso, el asesino del Zodíaco sigue siendo un suceso sin resolver. Viernes 20 de diciembre de 1968, los estudiantes de secundaria David Arthur Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, están en su primera cita. Acaban de salir del concierto de Navidad de su escuela y han aparcado el coche junto al lago Herman, una zona bastante conocida donde los jóvenes acuden para sentir esos primeros momentos de intimidad adolescentes que perdurarán para siempre. La noche está tranquila. En esa parte del aparcamiento están solos. La oscuridad es su mejor aliada. Son las 10:15 de la noche. Algún beso furtivo, alguna caricia, y un crujido les hace girarse. Alguien se acerca al coche. Los cristales empañados no permiten ver quién se acerca. De pronto una enorme y oscura figura se detiene frente a la ventanilla del conductor. Un trueno sordo estalla desde una pistola semiautomática calibre 22. La figura amenazante les ordena salir del vehículo. Asustados obedecen, rogando que les dejen marchar. Sin dudar, el asesino dispara en la parte posterior de la cabeza del muchacho. La chica, asustada y en shock, trata de huir. Pero 5 disparos contra ella la harán caer sollozando hasta expirar el último de sus alientos. En el silencio de la noche, la figura oscura entra en su coche y se aleja, dejando 2 jóvenes inocentes muertos y comenzando el mito del asesino del Zodíaco. Qué triste, ¿verdad? Que 2 vidas tan jóvenes sean apagadas por el instinto criminal de otro ser. Pero eso no es lo que hizo famoso al asesino del Zodíaco. De hecho, en principio, ni este ni alguno de sus posteriores crímenes fueron relacionados por la policía al cometerse en diferentes jurisdicciones, sino su afición a escribir cartas y desafiar a la policía. El 1 de agosto de 1969 llegaron 3 cartas idénticas dirigidas al Vallejo Times Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner, las cuales contenían el reconocimiento de los homicidios en un criptograma de 408 caracteres en forma de acertijo. ¿Pero qué decía el mensaje del asesino del Zodíaco? Los códigos fueron descifrados una semana después por un matrimonio local, rezando el siguiente mensaje: me gusta matar gente, porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos.
Matar algo es la experiencia más excitante, es aún mejor que acostarse con una chica. Lo mejor de todo es que cuando me muera renaceré en el paraíso y todos a los que he matado serán mis esclavos. No os daré mi nombre, porque tratarán de retrasar o detener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá. Así empezó un prolongado envío de cartas del Zodiaco a la policía y a la prensa local, mofándose de ellos y exigiendo su publicación inmediata en primera plana. Pero repasemos otros crímenes asociados a este asesino. El crimen de la ciudad de Vallejo. El ataque con arma de fuego contra Maguey Ferrín, hecho en el estacionamiento del campo de golf Blue Rock Springs, tuvo un modus operandi similar a la primera agresión, con el asesino estacionando su coche junto a la pareja. Según testimonio de Magoo, superviviente del suceso, el atacante los cegó alumbrándolos directamente a la cara para evitar su huida y después dispararles. Horas después, un informante anónimo llamó a la policía para adjudicarse este y el asesinato de los dos adolescentes. Tras rastrear la llamada, las autoridades confirmaron que fue realizada en un teléfono público cercano a la casa de la joven fallecida. El ataque de Napa. Las víctimas Brian Harnell y Cecilian Shepard fueron apuñaladas mientras merendaban a orillas del lago Birresa. En este hecho, el agresor llevaba una capucha negra, gafas de sol y un pañuelo sobre su pecho. De acuerdo con la descripción de Harnell, superviviente del ataque, además cruzó unas palabras con las víctimas antes de sacar unas cuerdas y ordenar a Cecilia que atara a Harnell y a sí misma. Cuando el atacante comprobó que los nudos estaban flojos, enfureció y decidió acuchillar a la pareja. Posteriormente, el hombre realizó la llamada desde un teléfono público alertando sobre el crimen, teléfono que la policía encontró aún descolgado cuando dio con su ubicación. Las autoridades tomaron huellas dactilares que, sumadas a la descripción de Cecilia, encontrada aún consciente en la escena del crimen, podían servir como evidencia para capturar al homicida. Se creía que era blanco, de edad entre 40 y 50 años, pelo castaño, cicatrices en la frente, corpulento, con gran inteligencia y conocimiento en códigos y lenguajes cifrados. A pesar de estos detalles, no se encontró coincidencia con la base de sospechosos de la policía. El asesinato del taxista. El último homicidio adjudicado oficialmente al asesino del Zodiaco tuvo como víctima a un taxista atacado en Presidio Heights, cuando un hombre solicitó al chofer que lo llevara a dicha comunidad. Ya en el sitio, el misterioso sujeto disparó al taxista en la cabeza, tomó la cartera y la camisa de la víctima, las llaves del coche y huyó del lugar. 3 testigos alertaron del suceso a las autoridades, afirmando también que el agresor seguía cerca de la escena del crimen. Aun cuando la policía llegó rápidamente al lugar, el asesino del Zodiaco desapareció, o por lo menos no pudo ser capturado. Las declaraciones de los 3 testigos sirvieron para hacer un segundo retrato robot. Confirmando la autoría de dicho crimen, el asesino del tarot envió una nueva carta al San Francisco Chronicle el 14 de octubre de 1969, en la cual incluyó un trozo de la camisa que anteriormente había robado al taxista. El mes siguiente, por medio de otra carta, afirmó que fue abordado por 2 policías después de cometer el crimen, sin que estos sospecharan que estaban frente al asesino y que le dejaron marchar tranquilamente. De esta carta llamó la atención un nuevo mensaje encriptado que no pudo ser decodificado hasta diciembre de 2020, en el que seguía burlándose de los policías y afirmando que sumaba más esclavos a medida que ejecutaba los asesinatos. En 1970, una serie de hechos hizo que se retomaran las investigaciones, entre ellos el secuestro de una mujer y su pequeña hija. La madre aseguró, tras ver el retrato robot tomado del caso del taxista, que era el mismo hombre que la retuvo, aunque las inconsistencias que aportó en sus relatos hicieron que la policía descartara la idea de que fuera otra víctima del asesino del Zodiaco. De hecho, las autoridades, guiadas por otras cartas, postales y poemas que llegaron a la prensa, creyeron que no era uno, sino 2 o más asesinos del Zodiaco que buscaban imitar los crímenes anteriores, sobre todo después de que estas cartas apuntaban a homicidios que no estaban resueltos, en un intento de que su autoría fuese designada al macabro asesino. Después de 3 años sin comunicación, periodo en el que la policía creyó que el asesino del Zodiaco había sido atrapado por otro delito o quizás estuviera muerto, la prensa volvió a recibir enigmáticas cartas similares a las del homicidio, pero muchas de ellas no fueron autentificadas como hechas por él,
repitiéndose esta acción en 1978, donde se debatió si la última carta fue escrita por el asesino o por algún fanático. ¿Pero quiénes eran los sospechosos? Me he hecho aquí un pequeño listado con la vida y obra de estos personajes. Sospechosos hubo cientos. Me he hecho una pequeña listita con unos 4 o 5. El primero, que era mi favorito para ser el asesino, era Arthur Lake Allen. Arthur fue el principal sospechoso del caso porque había muchas similitudes físicas y actuaciones un poco extrañas en los días anteriores a los primeros crímenes. Luego tengo a Jack Torrance, que fue señalado por su hijastro en un programa de televisión, señalando la similitud entre su letra y la de las cartas del asesino. Pero al ser sometidas las cartas a las pruebas de ADN, al parecer no había coincidencia. Teniendo en cuenta el tiempo que había transcurrido, tampoco es una prueba muy definitiva. Luego tenemos a George Hodel, que era columnista del San Francisco Chronicle, uno de los diarios a los que el Zodíaco envió sus cartas. Cuando falleció, uno de sus hijos también le acusó de ser el asesino, debido al parecido entre las cartas, entre este y otros casos, pero esa teoría fue desechada posteriormente por los investigadores del caso al no tener ninguna base. Y ahora pues el gran favorito del FBI, el que dicen que es el asesino del Zodíaco, Gary Francis Poste. Es cierto, gracias a un grupo de estos llamados case breakers que hacen programas de televisión, investigan muchísimo, quizás sí sea el máximo favorito para ser el asesino del Zodíaco. Hay muchas coincidencias físicas entre los retratos. Antes de su muerte, regaló armas, balas, casquillos, que seguramente pudieron ser relacionados con los casos, pero al final estas cosas hay que tenerlas en frío. No es una investigación realmente oficial y el caso no se da por cerrado. Yo por eso digo que es favorito por el FBI y prefiero pensar que todo sigue siendo un enigma porque aún no está cerrado del todo y este caso todavía puede traer muchas más sorpresas. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que los casos que les hemos traído les hayan resultado interesantes. Hoy ha sido un programa bastante distinto, pero he de confesar que he disfrutado bastante la investigación y la narración. Les voy a recordar el correo del programa por si quieren enviarnos cualquier sugerencia, cualquier caso o simplemente hacernos cualquier pregunta. Es enigmadelahistoriatv@gmail.com. Y nada, desearles que pasen una feliz semana. Esperamos volver pronto a verlos con más enigmas de la historia.